El sonido del motor de su coche fue como un disparo en el silencio de la tarde. Un sonido familiar, cotidiano, que en ese instante se convirtió en la banda sonora de mi propia demolición. El pánico es un animal frío que te trepa por la espina dorsal, helándote la sangre y agudizando cada sentido. Daniel, cuyos besos aún sentía en mi cuello, me miró con los ojos abiertos como platos, una estatua de terror a medio vestir en el centro de nuestra sala de estar. No hubo tiempo para palabras, solo para un siseo desesperado, un empujón hacia la puerta trasera que da al jardín, un caos de ropa y torpeza mientras el coche de Sofía terminaba de aparcar en la entrada. Cerré la puerta justo cuando oí su llave en la cerradura principal. Me giré, arreglando mi camisa con manos temblorosas, intentando recomponer no solo mi apariencia, sino mi propia existencia en los segundos que tardó en entrar. Y allí estaba ella, con una sonrisa cansada, una bolsa de la compra en la mano y un plan en el corazón que yo, en mi ceguera, estaba a punto de aniquilar. Entró en casa para salvar nuestro matrimonio, y yo la recibí con el fantasma de otro hombre todavía flotando en el aire. Si esta historia ya ha conectado contigo, si sientes ese nudo en el estómago, te invito a que te suscribas al canal y me digas desde qué parte del mundo me estás escuchando. Tu presencia aquí significa mucho. Nuestra casa, esa que yo mismo diseñé con la obsesión de un arquitecto por las líneas limpias y los espacios abiertos, se había convertido en una metáfora de nuestro matrimonio. 15 años de vida en común la habían llenado de objetos, de recuerdos, de una rutina tan precisa como los planos que yo dibujaba. Pero el espacio emocional se había vaciado. Las paredes, que antes absorbían nuestras risas y conversaciones nocturnas, ahora parecían devolver un eco hueco, un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Las conversaciones se habían vuelto logísticas. Hay que pagar el seguro. Recogiste a los niños. No te olvides de la reunión del colegio. Éramos un equipo funcional, 2 socios en la empresa de la vida cotidiana, y habíamos olvidado cómo ser amantes, cómo ser confidentes. El amor no había muerto de un golpe, se había desvanecido por negligencia, como una planta a la que dejas de regar, esperando que sobreviva solo con el recuerdo de la lluvia. La casa seguía siendo perfecta, pero nosotros nos habíamos convertido en 2 extraños habitando un museo de lo que alguna vez fuimos. Yo era el artífice de esa perfección vacía. Como arquitecto, mi vida se regía por el control, por la estructura, por la búsqueda de una estética impecable. Y así había construido mi vida. Un matrimonio estable, una carrera exitosa, una casa envidiable. Pero detrás de esa fachada, me ahogaba un vacío que no sabía nombrar. Me sentía como el proveedor silencioso, el hombre que había levantado el escenario perfecto para una obra en la que ya no quería actuar. El reflejo en el espejo me devolvía la imagen de un hombre predecible, un hombre que se había acostumbrado a no ser visto de verdad, porque quizás, en el fondo, yo mismo había dejado de mirarme. Mi conflicto no era con Sofía, a quien respetaba como la sólida columna que sostenía nuestro mundo, sino conmigo mismo, con esa versión de Javier que había aceptado la comodidad a cambio de la pasión, la seguridad a cambio de la vida. Ansiaba una grieta, una ruptura, algo que me hiciera sentir que todavía corría sangre por mis venas y no solo la inercia de los días. Y entonces apareció Daniel. No fue una búsqueda consciente, sino un tropiezo, un accidente en una galería de arte donde el vino era gratis y la conversación, fácil. Era más joven, vibrante, y me miraba no como a un marido o a un arquitecto, sino como a un hombre. Su atención fue un chute de adrenalina, una validación que no sabía que necesitaba con tanta desesperación. El affair no nació del amor, sino del egoísmo más puro. Era mi secreto, mi ruptura personal con la monotonía. Llevarlo a mi casa, a nuestro santuario, fue el acto de profanación definitivo, una forma de gritar en silencio contra el hombre en el que me había convertido. Fue un acto impulsivo, estúpido, motivado por la certeza de que Sofía volvería tarde, como siempre. Quería contaminar el espacio de mi vida predecible con el caos de mi deseo, sin pensar ni por un segundo en la onda expansiva de mi traición, en el daño irreparable que estaba infligiendo a la única persona que nunca me había fallado. Sofía, desde la tranquilidad de su estudio en casa, donde pasaba horas tejiendo puentes entre idiomas como traductora, había sentido el temblor de mi distancia, pero su naturaleza nunca fue la del confronto, sino la de la observación sutil, la de la paciencia amorosa. Ella había notado mi ausencia incluso cuando yo estaba presente, había percibido el abismo creciendo entre nosotros en la mesa del comedor, en el espacio vacío de la cama. En lugar de exigirme respuestas, de acorralarme con acusaciones, decidió, en su infinita y silenciosa sabiduría, intentar reconstruir el puente por su cuenta. Su llegada anticipada aquel jueves no fue una casualidad,
No fue un acto del destino para atraparme, fue un acto de esperanza. Fue su manera de decir, estoy aquí, te veo, luchemos por esto. Entró en casa armada con la intención de preparar mi cena favorita, de sorprenderme, de recordarme que, bajo las capas de rutina y silencio, todavía existíamos. Y yo la recibí con la mentira en la boca y el perfume de otro impregnado en el aire que ambos respirábamos. Los días que siguieron a esa tarde se convirtieron en una tortura silenciosa, una guerra fría librada en los pasillos de nuestra propia casa. El hogar se transformó en un campo minado donde cada objeto, cada gesto, podía ser una detonación. Yo vivía en un estado de alerta paranoica, aterrorizado por haber dejado un rastro, un cabello, una huella que me delatara. Limpiaba la casa con una obsesión febril. Revisaba cada rincón, cada superficie, buscando borrar una mancha que solo yo podía ver. Para compensar mi nerviosismo, me volví excesivamente cariñoso, un comportamiento que, en lugar de tranquilizar a Sofía, solo encendió todas sus alarmas. Mis besos repentinos, mis abrazos calculados, mis «te quiero» forzados, sonaban falsos en el silencio de nuestra desconexión. Para ella, que conocía cada matiz de mi ser, mi repentino afecto no era una prueba de amor, sino la confirmación de que algo andaba terriblemente mal. Ella, por su parte, se convirtió en una detective del alma, observando todo con una atención dolorosa y minuciosa. Sus ojos seguían mis movimientos, analizaban mis palabras, buscaban la verdad en mis evasivas. La sentía registrar cada detalle. Un vaso de más en el fregadero que yo había olvidado, un cojín del sofá fuera de su lugar habitual, la tensión en mi mandíbula cuando me preguntaba qué tal había ido mi día. El aire en la casa se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado de todo lo que no se decía. Caminábamos de puntillas el uno alrededor del otro, atrapados en un pacto de silencio que era, en sí mismo, una forma de violencia. Yo ocultaba mi traición, y ella ocultaba su sospecha, y en ese juego de ocultaciones, nos estábamos perdiendo el uno al otro de una forma mucho más profunda y quizás irreversible que con mi infidelidad. La confianza, una vez rota, no hace ruido al caer. Simplemente deja un vacío donde antes había suelo firme. El momento que lo cambió todo llegó una semana después, de la forma más banal y terrible posible. Estábamos en el jardín trasero, el mismo por el que Daniel había escapado. Sofía estaba regando las plantas, un ritual que siempre le daba paz. Yo la observaba desde la puerta, intentando parecer relajado. De repente, se agachó y recogió algo del césped. Se acercó a mí lentamente, con una expresión indescifrable, y abrió la mano. En su palma había un mechero de metal plateado, uno que no era mío, que no era de nadie que conociéramos. ¿Sabes de quién es esto?, preguntó, con una voz tan calmada que me heló por dentro. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Mi mente se quedó en blanco, buscando una mentira plausible que no llegó. No, ni idea, balbuceé, y el pánico en mi voz fue la única verdad que ella escuchó. No dijo nada más. Simplemente asintió. Se guardó el mechero en el bolsillo y volvió a sus plantas. En ese instante, supe que ya lo sabía. Quizás no sabía el qué, ni el quién, ni el cómo. Pero sabía que el hombre que tenía delante era un mentiroso, y esa certeza había abierto una herida incurable entre nosotros. A partir de ese día, el silencio cambió de textura. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de acusaciones, de dolor contenido. Sofía se movía por la casa como un fantasma hermoso y triste. Había dejado de intentar acercarse, de forzar una conexión. Se había replegado dentro de sí misma, en un lugar al que yo ya no tenía acceso. Comíamos juntos sin mirarnos a los ojos. Dormíamos en la misma cama, con un océano de distancia entre nuestros cuerpos. A veces por la noche, la oía llorar en voz baja, un sollozo ahogado en la almohada para que yo no la escuchara. Y ese sonido era 1000 veces peor que cualquier grito, que cualquier reproche. Era el sonido de su corazón rompiéndose en la oscuridad, y yo era el único responsable. La culpa me consumía. Se había convertido en mi sombra, en el sabor amargo de cada café por la mañana, y en la pesadilla que me despertaba por la noche. Me odiaba por haberla convertido en esa mujer triste, por haber borrado la luz de sus ojos. La relación con Daniel se extinguió por sí sola. La adrenalina había desaparecido, reemplazada por un profundo asco hacia mí mismo. Cada mensaje suyo era un recordatorio de mi traición, cada llamada perdida, una punzada de pánico y vergüenza. Ya no buscaba validación en él, solo veía el reflejo de mi propia cobardía. Le dije que no podíamos volver a vernos, con una excusa torpe y sin dar mayores explicaciones. Él no insistió. Para él, yo solo había sido una distracción, una aventura. Para mí,
Él había sido el catalizador de la destrucción de mi mundo. Al cortar ese lazo, sentí un alivio momentáneo, la ingenua esperanza de que, si eliminaba la prueba del crimen, podría, de alguna manera, eliminar el crimen en sí. Pero la traición no estaba en Daniel, estaba dentro de mí, y de eso no había escapatoria posible. Me había quedado solo con mi culpa y con la presencia silenciosa de la mujer a la que había destrozado. Pasaron las semanas, y la atmósfera en casa se volvió insostenible. Vivir en esa mentira era como intentar respirar bajo el agua. Cada día me hundía un poco más en la vergüenza y la paranoia. Decidí que tenía que borrar cualquier vestigio digital de Daniel, cualquier posibilidad, por remota que fuera, de que Sofía encontrara algo. Era un acto desesperado de autoconservación, un intento patético de controlar un desastre que ya se había desatado. Una noche, cuando ella ya dormía, me senté frente a mi ordenador para limpiar historiales, borrar conversaciones, eliminar cualquier rastro de mi vida secreta. Me sentía como un criminal borrando sus huellas, con el corazón latiendo desbocado en el silencio de la casa. Era un acto egoísta. No lo hacía por ella, lo hacía por mí, para aliviar el peso de mi propio miedo. Y fue en ese acto de cobardía donde me encontré de frente con la verdad más devastadora de todas. Mientras navegaba por los archivos, vi un documento de texto abierto, uno que no era mío. El título era simple: Diario. Era de Sofía. Mi primer impulso fue cerrar la ventana, respetar su privacidad, pero algo más fuerte, una mezcla de curiosidad y pavor, me lo impidió. El cursor parpadeaba al final de la última entrada. Dudé un segundo en el que todavía podía elegir ser un poco menos miserable, pero no lo hice. Hice clic y empecé a leer. Las palabras de Sofía llenaron la pantalla, describiendo su soledad, el miedo a perderme, la sensación de que yo me estaba alejando y ella no sabía cómo retenerme. Eran palabras honestas, vulnerables, llenas de un amor que yo creía marchito. Y entonces llegué a la entrada de aquel jueves, el día en que todo se rompió. Mi respiración se detuvo mientras leía la pantalla. Cada palabra era un golpe directo en mi conciencia, una revelación que me desgarraba por dentro. Hoy voy a luchar por nosotros, había escrito. Siento que se me escapa, que se está perdiendo en su propio silencio, y no voy a dejarlo ir sin pelear. Voy a salir antes del trabajo. Voy a preparar la cena que tanto le gusta, esa que no hacemos desde hace años. Le voy a recordar que todavía lo veo, que detrás del arquitecto cansado y del marido predecible, sigo viendo al hombre del que me enamoré. Quizás solo necesita un empujón, un recordatorio de que esta casa es un hogar, y no solo un lugar donde dormir. Hoy voy a recuperar a mi marido. Las palabras brillaban en la pantalla, un testamento de su amor y su esperanza, escrito en el preciso instante en que yo, en nuestra propia casa, en nuestra propia cama, estaba traicionando cada una de sus intenciones, cada gramo de su fe. En el momento exacto en que ella luchaba por salvar nuestro matrimonio, yo lo estaba apuñalando por la espalda de la manera más cruel y egoísta posible. La revelación me cayó encima como una losa de hormigón. Toda la narrativa que había construido para justificar mis acciones, la del hombre invisible, la del marido negligenciado que buscaba consuelo fuera de casa, se hizo añicos. Me vi por primera vez como lo que realmente era: un cobarde. Un hombre que, en su patética búsqueda por sentirse vivo, había ignorado la vitalidad silenciosa y la fuerza inmensa de su esposa. Ella no estaba distante, estaba esperando. Ella no me había abandonado, estaba luchando por mí en silencio, de la única forma que sabía. La vergüenza que sentí fue una quemadura física, un calor que me subió por el pecho y me ahogó. El miedo a ser descubierto, que me había atormentado durante semanas, se evaporó, reemplazado por un dolor mucho más profundo. El dolor de haber traicionado no solo su confianza, sino su esperanza. Había profanado su acto de amor con mi acto de egoísmo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Ya no podía seguir viviendo con esa verdad carcomiéndome por dentro. La mentira se había vuelto un veneno que no solo nos estaba matando a nosotros, sino que estaba profanando el recuerdo de lo que alguna vez fuimos. La confesión dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad, no para buscar el perdón, que sabía que no merecía, sino para detener la hemorragia. Tenía que demoler la estructura podrida de nuestra relación para ver si, entre los escombros, quedaba algo que valiera la pena salvar. Ya no se trataba de miedo a las consecuencias, sino de la obligación moral de enfrentarme a la verdad de mis actos, de honrar, aunque fuera tarde, el amor que ella me había ofrecido. Decidí que no esperaría a que ella encontrara una prueba definitiva. Se lo diría yo. Le debía, al menos, una verdad honesta, por muy destructiva que fuera. Esa noche, la encontré en la sala de estar,
leyendo un libro bajo la luz de una lámpara. La imagen era tan pacífica, tan cotidiana, que contrastaba brutalmente con el caos que yo estaba a punto de desatar. Me senté frente a ella, en el otro sofá, y esperé a que levantara la vista. Sus ojos me interrogaron en silencio. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el mechero plateado que ella había encontrado en el jardín. Lo puse sobre la mesa de centro, entre nosotros dos. El objeto brilló bajo la luz, un pequeño monumento a mi traición. «Tengo que contarte algo», le dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otro hombre. Y entonces, sin excusas, sin justificaciones, sin intentar mitigar el golpe, se lo conté todo. Le conté de Daniel, de la tarde en nuestra casa, del pánico, y al final, con la voz rota por la vergüenza, le conté lo del diario. Le confesé que había descubierto su acto de amor en el mismo momento en que yo la estaba traicionando. No le pedí perdón, solo le entregué la verdad desnuda. El silencio que siguió a mis palabras fue el más profundo, el más denso que he experimentado en toda mi vida. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de todo lo que se había roto entre nosotros. Sofía no lloró, no gritó, no me insultó. Simplemente se quedó allí, mirándome, con una quietud aterradora. Su rostro era una máscara de dolor contenido, una calma que era 1000 veces más devastadora que cualquier explosión de furia. En sus ojos vi cómo 15 años de confianza se pulverizaban, cómo se convertían en cenizas frente a mí. Ella solo escuchó, absorbiendo cada palabra de mi confesión como si fueran golpes físicos, y en su silencio entendí la verdadera magnitud de lo que había hecho. No solo había roto una promesa, había destrozado el alma de la única persona que, a pesar de mi propio abandono, todavía había creído en mí, en nosotros. Los días siguientes fueron un limbo. Vivíamos en la misma casa, pero como dos fantasmas que se evitaban en los pasillos. La confianza estaba hecha polvo, pero mi confesión, nacida no del miedo a ser descubierto, sino de la vergüenza de haber leído su diario, había abierto una pequeña fisura de honestidad en el muro de nuestro silencio. Una noche, fue ella quien rompió el hielo. «No sé si puedo perdonarte», dijo, con la voz firme pero frágil, «pero tampoco sé si quiero vivir sin saber si podíamos haberlo intentado». Sus palabras no eran de perdón, sino de una valentía abrumadora. Acordamos empezar una terapia de pareja, no como un intento de pegar los pedazos rotos, sino para entender qué había debajo de las ruinas, para saber si quedaba algo sobre lo que se pudiera construir de nuevo. Fue el primer paso en un territorio desconocido, un camino que no sabíamos a dónde nos llevaría. Hoy, seguimos viviendo en la misma casa, pero ya no como marido y mujer, sino como dos extraños que están aprendiendo a conocerse por primera vez. Las conversaciones ya no son logísticas, son tentativas, cautelosas, a veces dolorosas. Estamos desandando 15 años de silencios, de suposiciones, de ausencias. No hay besos, no hay abrazos, solo la frágil promesa de ser brutalmente honestos. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá, no sé si el amor puede renacer de sus propias cenizas. Pero he aprendido la lección más dura de mi vida, que el mayor peligro en una relación no es la verdad que puede destruirlo todo, sino el silencio que te convence de que ya no hay nada que merezca ser salvado. Mientras yo me ahogaba en mi vacío, convencido de que estábamos acabados, Sofía, en silencio, seguía luchando por nosotros, y esa es una verdad con la que tendré que aprender a vivir para siempre. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier silencio. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor lo vale todo, si ustedes también creen en la fuerza de la honestidad.